Buenas noches a todos los hermanos aquí presentes. Es un placer nuevamente poder estar con cada uno de ustedes en esta noche. Ya estamos prácticamente en la recta final de esta serie de temas que hemos titulado Las 7 llaves de la salvación. Y creo que pues hemos abarcado bastante, ¿no les parece a ustedes? El Señor nos ha mostrado muchas hermosas lecciones para cada uno de nosotros a través de estos mensajes que hemos estado estudiando, basados en este hermoso mensaje del santuario. Yo sé que muchos de ustedes pues han estudiado aquí en esta iglesia y en otros lugares el mensaje del santuario. Es una enseñanza, una doctrina muy conocida por nosotros, pero siempre es bueno estudiar y repasar las lecciones, como decía el apóstol Pedro, que él siempre estaba recordándole las enseñanzas que ya el pueblo sabía, para que nos podamos siempre grabar esas enseñanzas en nuestros corazones. En esta hora vamos a hablar de algo muy interesante. Hemos estado hablando de esas llaves, ¿verdad? Y hoy pues vamos a hablar de la llave número 5. Ya vamos por la llave número 5, nos quedarían 2 más. Y bueno, esta hora vamos a hablar acerca de esa llave que tiene que ver con la lámpara de los 7 brazos. Muy importante. Vamos a ver qué enseñanzas y qué lecciones podemos sacar hoy. Lecciones sencillas, hermanos. Yo siempre los voy a estar repitiendo durante toda esta semana. El Evangelio no es complicado. El Evangelio es sencillo. Hasta los niños lo entienden. Lo que pasa es que los hombres, las iglesias, los concilios religiosos han hecho del Evangelio algo muy difícil, pero no es difícil, es sencillo. Y si nosotros seguimos sencillamente cada uno de estos pasos que hemos estudiado hasta esta noche, estoy seguro que todos nosotros vamos a tener el privilegio de algún día estar delante del trono de Dios. La experiencia del santuario o tabernáculo debe ser la experiencia de todo cristiano que desea llegar algún día al reino de los cielos. Vamos a hacer un repaso, porque es bueno repasar para así tener nuestra mente fresca de todo lo que ya hemos tocado o hemos abarcado hasta el momento. Hablamos acerca de la puerta del atrio o el tabernáculo, ¿verdad? La puerta del atrio que daba pues acceso allí al patio. Esa es la primera llave que estudiamos. Este es el primer paso que el pecador debe dar. ¿Y cuál es ese primer paso? Aceptar a Cristo en su vida. Reconocer que necesita un Salvador. Cristo representa esa puerta, de acuerdo a Juan capítulo 10, versículo 7, lo estudiamos. El mundo allá afuera, hermanos, anda yendo y viniendo de aquí para allá, pero no saben, o al menos no admiten, y no necesitan de un Salvador. Mientras no necesitan de un Salvador, mientras no sienten el deseo de un Salvador, pues van a seguir viviendo la vida como si nada estuviese pasando. Pero nosotros que estamos aquí en esta noche, nos hemos podido dar cuenta a través de estos estudios que cada uno de nosotros necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador se llama ¿quién? Cristo Jesús. Bien, la segunda llave que estuvimos hablando se encuentra en el primer mueble del atrio, cuando entramos al atrio, conocida como el altar de los sacrificios. Una vez nosotros reconocemos de que Cristo es nuestro Salvador, una vez reconocemos que necesitamos de un Salvador, el siguiente paso es que el pecador reconoce que necesita de un Salvador, necesita confesar sus pecados, necesita arrepentirse de sus pecados y abandonar el pecado representado por el altar de los sacrificios. En dicho altar, ustedes recordarán, se quemaba la ofrenda por el pecado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, aceptamos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo la sangre de Cristo hace 2 cosas en el pecador. Número 1, nos perdona y también
nos limpia de todos nuestros pecados. De acuerdo a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 9. La tercera llave que nosotros estudiamos se encuentra aquí, la fuente del lavacro. En esa fuente que había agua, por supuesto, y ya vimos y estudiamos que el agua es símbolo del Espíritu Santo, de acuerdo a Isaías capítulo 44 y el versículo 3. Cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados, mis queridos hermanos, Dios nos da el Espíritu Santo. Hay unos por ahí que dicen que tienen el Espíritu Santo. En mi iglesia se derrama el Espíritu Santo toda la semana, pero están viviendo en rebelión contra la ley de Dios. Están viviendo en pecado. Entonces, ¿qué espíritu se está derramando en esa iglesia? No es el Espíritu Santo, hermanos. No es el verdadero Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confesamos en el altar, oigan bien, en el altar cuando confesamos y decidimos poner atrás nuestra vida de pecado, Dios nos da el Espíritu Santo, que es el siguiente mueble, la fuente del lavacro. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? Para que mantengamos la experiencia de la santificación, para que no volvamos a caer otra vez en pecado. El Espíritu Santo nos da el poder para vencer el pecado. ¿Dónde lo dice? Juan 16:8 y Hechos 2:38. Pero quiero leer un texto muy interesante en esa llave. No quiero pasarla por alto así tan repentinamente. En el libro de los Salmos, el Salmo 51, cuando David se arrepiente de su pecado, ustedes recordarán, él dijo unas palabras muy importantes que nosotros necesitamos tener siempre en mente. Cuando él se arrepiente de su pecado, ¿ustedes creen que el arrepentimiento de David fue un arrepentimiento sincero, sí o no? Sí. ¿Verdadero, sí o no? Claro que sí, por supuesto, porque vimos que David confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado. Dos pecados terribles mancharon la hoja de vida del rey David: asesinato y adulterio. Pero gracias a Dios que este hombre reconoce su pecado, confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado y abandona ese pecado. Pero mire una de las cosas que David le pidió a Jehová, a Dios, cuando se estaba arrepintiendo, confesando su pecado, allí en el Salmo 51. El versículo 11 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí, ¿qué? Tu Santo Espíritu. ¿Por qué David le pide eso, hermanos? Porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo representado por el agua de esa fuente del lavacro, entonces no vamos a poder mantener la experiencia del arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados. ¿Estamos entendiendo, hermano? Solo el Espíritu Santo, oigan bien, nos puede dar el poder para no volver a caer en pecado. Solo el Espíritu Santo nos puede dar el poder para mantener la experiencia de un verdadero arrepentimiento y un abandono de nuestros pecados. Bien, anoche hablábamos de qué otra llave, la llave número 4, la mesa de los panes de la proposición, ¿se recuerdan? Aquí en el lugar santo, mis queridos hermanos, ya comienza la experiencia del cristiano una vez ha pasado por estas primeras 3 llaves: aceptación de Cristo, arrepentimiento, confesión y abandono del pecado, y el don del Espíritu Santo para poder empezar a vivir una vida ¿de qué? De santidad. Pero el cristiano tiene que empezar a vivir la experiencia del lugar santo. Ya vimos anoche, que una de esas llaves, la llave número 4, es la mesa de los panes de la proposición. El pan es símbolo de 2 cosas. Ustedes recordarán. Número 1, representa a Cristo como el pan de vida, ¿sí o no? De acuerdo a Juan 6:35 y el 48. Y representa la vida de Cristo a través de ¿qué? ¿De qué? De su palabra, hermanos. No podemos mantener una vida de victoria diaria si descuidamos el alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. ¿Cómo pretender entonces nosotros mantener una vida de victoria diaria si no nos estamos alimentando de este pan de vida?
Si solamente nos alimentamos de este pan de vida cuando venimos a la iglesia aquí cada semana. No puede ser así. Entonces ahí estamos fallando. La experiencia del lugar santo es una experiencia ¿cada cuánto? ¿Cada sábado? Diariamente, hermanos. Todos los días. Y es por eso que si nosotros aplicamos esa experiencia a nuestras vidas, vamos a vivir vidas victoriosas en Cristo Jesús. Vamos entonces a mencionar un poco acerca de esa quinta llave, el candelero de oro o el candelabro, como se le conoce en otras versiones. El candelero de oro estaba ubicado opuesto a la mesa de los panes de la proposición. Ustedes pueden ver ahí la gráfica. Aquí está la mesa de los panes de la proposición y el candelero de oro estaba en el lado opuesto, en el lado sur del santuario. ¿En qué lado? Entonces, si el candelero estaba en el lado sur del santuario, ¿en qué lado estaba la mesa de los panes de la proposición? En el lado norte, por supuesto. Sur, norte, o norte y sur. Bien, vamos al libro de Éxodo. Acompáñenme, por favor, capítulo 26. Éxodo, capítulo 26, y vamos a leer el versículo 35 solamente. No tenemos que leer todos los versículos para que así no se haga tedioso. Tal vez ustedes en su tiempo libre los pueden leer, el capítulo 26 del libro de Éxodo. Éxodo 26, versículo 35, noten cómo dice, y pondrás la mesa fuera del velo, y pondrás ¿qué? La mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del... Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué Dios pone la mesa en el lado norte y por qué pone el candelero en el lado sur? Ya vimos que la mesa es símbolo de quién, hermanos. ¿Símbolo de quién? De Cristo en primera instancia. Cristo es el pan de vida. Y segundo, ¿símbolo de qué? De la palabra de Dios. Vamos al libro de Juan. ¿Por qué Dios le dice a Moisés que ponga la mesa de los panes de la proposición en el lado norte? ¿Se han hecho usted alguna vez esa pregunta? Juan capítulo 6, versículo 33. Vamos a ver qué nos dice. Juan capítulo 6, versículo 33. Juan 6, 36. ¿Qué nos dice el Señor allí en su palabra? Juan capítulo 6, versículo 33 diría. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De dónde descendió ese pan? Del cielo. ¿Y quién es ese pan? Cristo Jesús, ¿sí o no? Versículo 58 del mismo capítulo de 6 del libro de Juan. Versículo 58, ¿qué dice? Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces, ¿de dónde vino ese pan originalmente? ¿De dónde? ¿Dónde estaba la mesa de los panes de la proposición? ¿En qué lado? Vamos al libro de Isaías. Acompáñenme, por favor. Isaías capítulo 14 y el versículo 13. Isaías 14, versículo 13, algo interesante vamos a encontrar allí. Isaías 14, 13, ¿lo tenemos, hermanos? Bien, dice la Escritura, tú que decías en tu corazón, o sea, Satanás, que decía en su corazón, ¿subiré a dónde? ¿De dónde vino el pan? Del cielo. ¿Qué quería hacer Satanás? ¿Subir a dónde? Al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de ¿dónde? Entonces, ¿dónde quería sentarse Satanás, hermanos? ¿En qué lado? En el norte, ¿sí o no? ¿Dónde fue colocada la mesa de los panes de la proposición? En el norte. ¿Por qué? Porque ese pan
que representaba a Cristo, vino ¿de dónde? Del cielo, a los lados ¿de dónde? Del norte, mis queridos hermanos. Interesante, ¿verdad que sí? Cuando pensamos en el candelero o en el candelabro, habitualmente pensamos en velas encendidas. ¿Sí, hermano? ¿Sí o no, hermanos? Sí, porque cuando vemos un candelabro, ciertas iglesias, por ejemplo, tienen candelabros, y cuando vemos un candelabro, cuando pensamos en un candelabro, a menudo pensamos en velas encendidas. Pero este no es el caso aquí del candelabro del tabernáculo, mis queridos hermanos. El candelero o candelabro tenía lámparas, oigan bien, y no velas. El candelero era un sostén de las lámparas. Las velas se queman al consumirse, mientras que las lámparas debían arder continuamente. ¿Ven la diferencia? Las velas se consumen y se apagan. Las lámparas arden continuamente. ¿Eso qué representa? Representa que la iglesia no debe ser simplemente una vela o dar luz de vela, sino una lámpara que derrama luz divina continuamente por medio del suministro del aceite representado por el Espíritu Santo. ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Eres lámpara o eres vela? ¿Alumbras solamente cuando vienes los sábados aquí a la iglesia? ¿O alumbras continuamente durante tu transitar en tu trabajo, en tu hogar, en la escuela o donde quiera que nosotros vayamos? ¿Somos lámparas o somos velas, hermanos? Bueno, ojalá que seamos lámparas y no velas. Vamos al libro de Éxodo capítulo 25. Acompáñenme por favor si son tan amables. Éxodo capítulo 25, una vez más. Mantengan allí sus marcadores o sus deditos en el libro de Éxodo capítulo 25, porque vamos a estar allí muy a menudo citando ese capítulo. Éxodo capítulo 25, y vamos a leer el versículo 31. Primeramente, Éxodo 25, 31 nos dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Versículo 37, vamos a leer qué nos dice. Y le harás 7 lamparillas. ¿Cuántas lamparillas? 7, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. O sea que esas lamparillas debían alumbrar siempre. Tanto el candelero de oro como la fuente del lavacro, mis queridos hermanos, no tenían medidas. Eran los únicos 2 muebles o 2 artefactos, si queremos usar esa palabra, del santuario que no tenían medidas. ¿Por qué no tenían medidas? Eso significa, hermanos, que no podemos medir la luz de Dios que debe ser revelada por la iglesia gracias al poder del Espíritu Santo. Ni podemos medir el poder de la limpieza del agua. No se pueden medir. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo es la luz del mundo. Vayamos al libro de Juan, por favor. Acompáñenme en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y leeremos el versículo 12 primeramente. Juan capítulo 8, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice allí la Escritura. Juan 8, 12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros, ¿a quién tenemos que seguir si no queremos estar en tinieblas? ¿A quién? Otra vez la Biblia en estos textos, que ya lo hemos citado una y otra vez, enseña
que solo en Cristo hay seguridad, que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay vida eterna, hermanos. Nosotros tenemos que entender ese concepto. Muchas personas hoy enseñan que si usted no está en determinada iglesia, que si usted se sale de esa iglesia, usted está perdido. Pero la Biblia no me dice eso, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Maravilloso. Vayamos ahí a otro texto, Juan capítulo 9 y el versículo 5. Noten cómo dice la Escritura. La Escritura es maravillosa, hermanos. Si el pueblo de Dios se dejara guiar por este bendito pan, que es la palabra de Dios, nosotros viviéramos vidas muy diferentes. Juan capítulo 9 y el versículo 5 nos dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Así que podemos ver que ese candelabro alumbraba, ya lo vimos. Lo leímos en Éxodo 25:37. Esa luz representa ¿a quién? A Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Permítame citar la primera declaración en esta noche, que se encuentra en el libro, maravilloso libro, que citaba el hermano José en esta hora, El deseado de todas las gentes. La página 272 y 273. Noten cómo dice esta hermosa declaración. Prestemos mucha atención, por favor. Dice así, Jesús hablando, diciéndole a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Los judíos pensaban limitar los beneficios de la salvación a su propia nación, pero Cristo les demostró que la salvación es como la luz del sol. Pertenece a todo el mundo. La religión de la Biblia no se ha de limitar a lo contenido entre tapas de un libro, ni entre las paredes de una iglesia. ¿Escucharon eso, hermanos? La religión de la Biblia no se debe limitar entre las paredes de esta iglesia. No ha de ser sacada a luz ocasionalmente para nuestro beneficio y luego guardarse de nuevo cuidadosamente. Ha de santificar la vida diaria, manifestarse en toda transacción comercial y en todas nuestras relaciones sociales. Esa luz, hermanos, se debe manifestar en nuestra vida diaria, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la tienda, cuando tenemos contacto con una persona en la calle. Esa luz debe manifestarse y las personas tienen que ver en nosotros personas muy diferentes a como el mundo es. Sigue diciendo el verdadero carácter. Oigan bien, hermanos. Se habla muy poco del carácter en la iglesia, se habla muchas de otras cosas de las profecías bíblicas, y no digo que son malas, pero se habla muy poco del carácter. El verdadero carácter no se forma desde el exterior para revestirse uno con él, irradia desde adentro. Si queremos conducir a otros por la senda de la justicia, los principios de la justicia deben ser engastados en nuestro propio corazón. Dice esta declaración, nuestra profesión de fe puede proclamar, oigan bien, nuestra profesión de fe puede proclamar la teoría de la religión, pero es nuestra piedad práctica que pone de relieve la palabra de verdad. Qué hermosa declaración, hermanos. La vida consecuente, la santa conversación, la integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso, tales son los medios por los cuales la luz es comunicada al mundo. ¿De qué manera nosotros comunicamos la luz al mundo? Ya lo dice la sierva del Señor, la vida consecuente. La santa conversación. Hermanos, cuando nosotros conversamos, nuestra conversación es una conversación santa. La integridad inquebrantable, el espíritu activo y benévolo, el ejemplo piadoso. Todos esos son los medios por los cuales el cristiano ha de comunicar la luz al mundo. Vosotros sois la luz del mundo, le dijo Jesús. Éxodo capítulo 25 y el versículo 31, leamos la primera parte solamente, porque vamos a leer la segunda parte después. Éxodo capítulo 25
versículo 31 nos dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Cuando el oro se saca de la roca, de lo profundo de la tierra, no es apto para nada. ¿Sabían ustedes eso? A fin de que sea útil debe pasar ¿por qué? ¿Por dónde? Por el fuego purificador, mis queridos hermanos. Luego que el oro es pasado por el fuego, puede ser moldeado por el artífice. ¿Sabían ustedes eso? Este proceso es doloroso porque el oro debe someterse a los martillazos y golpes. Durante este proceso, el oro pasa muchas pruebas, pero cuando el trabajo está hecho, se deja ver la belleza. La iglesia de Cristo debe pasar por el fuego de la prueba, por los martillazos y por los cincelazos de la prueba, porque al fin de ella el Señor va a obtener una hermosa figura del carácter de Cristo reflejado en su iglesia. Primera de Pedro capítulo 1, acompáñenme por favor, mantengan sus deditos allí en Éxodo capítulo 25. Primera de Pedro capítulo 1. Yo he escuchado muchos hermanos que me han dicho a mí, cuando yo no era cristiano, yo no pasaba tantos problemas. Desde que soy cristiano, no me faltan los problemas. Hermanos, pero tenemos que entender que esto es parte del refinamiento que nosotros tenemos que pasar para poder algún día ser oro puro y aptos para el reino de los cielos. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y versículo 7, textos que todos conocemos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 6 nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hago una pregunta antes de leer el versículo 7. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos pasando por pruebas? ¿Nos sentimos alegres? ¿Felices? Llegamos aquí a la iglesia con una sonrisa colgate, como dicen, una sonrisa de oreja a oreja. No, muchos de nosotros tomamos una actitud equivocada, una actitud adversa. Llegamos y entramos por las puertas de este recinto abatidos por el enemigo, hermanos. Cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por alguna prueba que viene del Señor, llegamos abatidos, desanimados o deprimidos. Pero la Biblia dice, en lo cual vosotros os alegráis ahora. Dice, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo, mis queridos hermanos. Tenemos que pasar por el horno de la aflicción, mis queridos hermanos. La vida del cristiano no es venir aquí todas las semanas a la iglesia, pararnos aquí, vernos los unos a los otros, saludarnos, cantar algunos himnos, escuchar un buen mensaje. No, la vida del cristiano es un proceso de refinamiento. Tenemos que ser refinados. ¿Por qué? Porque nuestros caracteres necesitan ser purificados por el horno de la aflicción. Así que usted no se sienta mal cuando esté pasando por alguna prueba o alguna aflicción. Siéntase contento y siéntase feliz porque el Señor está haciendo una obra en su vida. Está pasándolo y lo está refinando por el horno de la aflicción y de la prueba. Eso significa, hermanos, que nosotros significamos mucho para Cristo Jesús. Eso significa que Dios quiere transformar tu carácter y mi carácter. Eso significa que el Señor está haciendo una obra maravillosa en nuestras vidas. Vamos a Éxodo capítulo 25 nuevamente y el versículo 31 y vamos a leer la segunda parte y vamos a leer el versículo 32. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, o sea, de oro puro. Todo era labrado a martillazo limpio, hermanos.
Muy importante, versículo 32 de Éxodo 25, que nos dice: y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Son 6, pero el brazo o el tronco del medio era el que sostenía los 6 brazos a cada lado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Había un tronco en el medio. Ese tronco del medio, contado como el 7º brazo, era el que sostenía los 3 de un lado y los otros 3 de un lado. Muy importante, mis hermanos, que nosotros tomamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque ese candelabro tenía una caña principal, o sea, un tronco, donde procedían sus 6 brazos, 3 a cada lado. Contando el pie central, nos da un total de 7 brazos. ¿Quién representa o quién representaba ese pie central de ese candelabro? ¿A quién? Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías, el capítulo 11. Acompáñenme, por favor. Isaías, el capítulo 11, y el versículo 1 y el versículo 2. Isaías 11, versículo 1 y el versículo 2. Noten cómo dice el profeta Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Quién es ese tronco, mis queridos hermanos? ¿A quién representaba ese tronco? A Cristo Jesús, por supuesto. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, textos que todos conocemos. Juan, capítulo 15, y leeremos el versículo 5. Abran sus Biblias, por favor, y dejemos que sea la palabra de Dios la que nos hable en esta noche. Juan, capítulo 15, y el versículo 5, ¿qué dijo Jesús? Yo soy, ¿qué? La vid. ¿Vosotros qué? Los pámpanos. O sea, yo soy el tronco, vosotros las ramas. El que permanece en mí. Fíjese bien, esos 6 brazos estaban conectados con el tronco del medio, con la caña del medio. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Gloria al Señor. Cristo es ese tronco que sostenía esos brazos de esa lámpara, mis hermanos. Vamos a hablar un poco de esas 7 lámparas. El número 7 significa ¿qué? ¿Qué significa el número 7? Totalidad, completo o perfecto, usted lo ha dicho. Estas 7 lámparas son símbolo de los 7 espíritus de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4, lo leemos brevemente. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 5. Vamos a ver qué nos dice. Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos, dice Juan, y truenos y voces, y delante del trono ardían ¿cuántas lámparas? 7 lámparas de fuego, las mismas 7 lámparas que habían en el santuario, en el tabernáculo, en el lado sur del lugar santo, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, podemos darnos cuenta que esto representa la totalidad del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, si nosotros creemos en Dios y le pedimos por el derramamiento del Espíritu Santo, esa era una de las peticiones que está en la lista que hemos estado orando esta semana. Se está pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Estamos nosotros preparados para recibir el derramamiento, la totalidad del Espíritu Santo? Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos hoy más que nunca. Vamos al libro de Éxodo una vez más y vamos a ver algo muy interesante que
a veces nosotros pasamos por alto cuando leemos la Escritura. Éxodo capítulo 25, versículos 33 al 38. Éxodo 35, hermana Miriam, ¿tiene la calculadora? Vamos a ver que si yo no fallé en las matemáticas. Éxodo capítulo 35, versículo 33 dice, ¿qué contenido tenía esa hermosa lámpara? Dice, 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. ¿Cuántos brazos eran? 6 brazos. Y dice ahí 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo. O sea, si multiplicamos 6 por 3, ¿cuánto nos da? 18. Apunta, hermana Miriam, 18 copas. ¿Qué más sigue diciendo? Una manzana. ¿Cuántos brazos habían? ¿Cuántos brazos habían? 6 brazos. Y dice una manzana, o sea, 6 manzanas. Sume, por favor. 18 copas de almendro, más 6 manzanas. ¿Qué más sigue diciendo? Y una flor. ¿Cuántas flores? Una flor. Por 6 brazos, ¿cuántas flores serían entonces? 6 flores. Y 3 copas en forma de flor de almendro, lo repito, o sea, en los otros 3 brazos. Versículo 34, acompañen por favor. ¿Cuánto llevamos hasta el momento, hermana Miriam? No. No, repito. 3 copas de almendro por 6 brazos, 18. 6 manzanas y 6 flores. ¿Cuánto llevamos? 30. Manténgalo ahí, por favor. 30. Continuemos, versículo 34. Y en la caña central del candelero, ahí está hablando ahora de la caña central, no de los brazos. 4 copas. ¿Cuántas copas? 4. Sume, hermana Miriam, en forma de flor de almendro. Sus manzanas, por supuesto, 4 manzanas. Y sus flores, 4 flores. ¿Cuánto llevamos, hermana Miriam? Repito nuevamente, versículo 34. Por eso tenemos que prestar mucha atención, presten atención. Y en la caña central del candelero, 4 copas, más 4 manzanas, más 4 flores, un total de 12. ¿Cuánto llevamos en total? 42. No se me confunda, hermana Miriam. Continuemos. 4 por 3, 12. Más 30, 42. ¿Verdad? Bien, sigamos. Versículo 35. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo. Otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo. Y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Un total de ¿cuántas manzanas? 3 manzanas, correcto. ¿Quién dijo 3? Ah, muy bien. Eso fue porque se recortó el pelo, ahora está pensando mejor. Ajá. ¿Qué sigue diciendo? Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. ¿Cuánto llevamos en total hasta el momento? 45. Vayamos al versículo 37, hermana Miriam. Y le hará 7 lamparillas. ¿Cuántas lamparillas? 7, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras, eran 7 despabiladeras, por supuesto, y sus platillos de oro puro, 7 platillos. ¿Cuánto en total? ¿Cuál es el total? 21. Sume ahora entonces, hermana Miriam, 30 más 12 más 21. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? El total completo es ¿cuánto, hermana Miriam? 30, en la primera cantidad era de 30, hermana Miriam, más 12, más 21, un total de 66. Dios nos ha dado la Biblia con un total de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento
y 27 en el Nuevo Testamento. O sea que la Biblia es de una sola pieza, mis hermanos. Por eso el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué cosa? Y lumbrera o luz, ¿a qué? A mi camino, gloria al Señor. Hermanos queridos, tenemos que hacer esa pequeña sumita ahí, a veces un poquito complicado. 66. Bien, vamos al libro de Éxodo nuevamente, Éxodo capítulo 27 y el versículo 20. ¿Qué nos dice ahí? Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Para que las lámparas pudiesen estar ardiendo continuamente, debía haber un suministro continuo ¿de qué? De aceite. El Señor Jesús nos ha llamado ¿a qué? ¿A qué nos ha llamado el Señor Jesús? ¿A hacer qué? Luz. Ya lo dijimos, vosotros sois la luz del mundo, ¿sí o no? Lucas el capítulo 11, versículo 36. ¿Qué nos dice allí? Lucas el capítulo 11, versículo 36. Un hermoso texto. Jesús dijo estas palabras contenidas en Lucas 11:36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso. ¿La lámpara era toda luminosa o solo una partecita nada más? Todo luminoso será tu cuerpo si estuviese lleno de luz, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿A quién representará esa lámpara entonces, hermanos? En primera instancia, a Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Nosotros al recibir a Cristo Jesús, que es la luz del mundo, a través de su palabra, hermana Mirta, diariamente nosotros vamos a hacer luces en medio de un mundo lleno de tinieblas. Para poder ser luces en el mundo, mis queridos hermanos, necesitamos de ese aceite en nuestras vidas. El Espíritu Santo. Solo a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas podemos ser luces y no tinieblas. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 25? Acompáñenme por favor. Mateo capítulo 25 y leeremos los versículos del 7 hasta el 12. Mateo capítulo 25, versículo 7 hasta el 12. Noten cómo dice. Esta es una parábola muy conocida por cada uno de nosotros. Entonces todas aquellas vírgenes, dice el versículo 7 de Mateo 25, se levantaron y arreglaron ¿qué cosa? Dice sus velas, sus lámparas. ¿Cómo podía arder esa lámpara? ¿Con qué ardían? Con aceite de oliva. ¿Cómo ardían las lámparas que estaban en el lugar santo del santuario? Con aceite. ¿Ardían de vez en cuando? Constantemente. Eso indica que nosotros como cristianos no podemos arder un día sí y un día no. Un día venimos a la iglesia, gloria a Dios, y el otro día no saludamos ni siquiera a los hermanos. Eso no es arder diariamente, hermanos. Noten cómo sigue diciendo el versículo 8 de Mateo 25. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Versículo 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Voy a hacer una pausa aquí rapidito. Si un hermano o una hermana se acerca a usted aquí en la iglesia y le pide, dame algo de comer, usted le diría, vaya a Walmart y cómprelo. ¿Usted le diría eso? ¿No o sí? Porque muchos se basan en esta parábola para tomar acciones de esa forma. ¿Sería que las vírgenes prudentes fueron irrespetuosas con sus otros 5 compañeras que las mandaron a buscar aceite allí a los que vendían? ¿Ah? ¿Por qué no?
¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa el aceite en la Biblia? Ya lo estamos viendo. El Espíritu Santo. ¿Nosotros podemos proveerle el Espíritu Santo a otros cuando carecen de Él? ¿Sí o no? ¿Podemos transferir nuestros rasgos de carácter a otros? ¿Quién hace esa obra? Por eso las vírgenes prudentes le dijeron a la fata, no podemos darle nuestro aceite. Aunque querramos hacerlo, no podemos. Es por eso que nosotros no podemos mirar a otros y imitar el carácter de ellos y nosotros querer imitarlo en nosotros mismos. El único carácter que nosotros tenemos que mirar y imitar es el carácter de Cristo Jesús. Hay personas que son seguidores de hombres, seguidores de grandes predicadores. Y cuando esos predicadores caen, esas personas se chasquean porque han seguido caracteres y han seguido a hombres y no a Cristo Jesús. Sigue diciendo el versículo 10 de Mateo 25. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿vino quién? Vino el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Y las que estaban preparadas, las que tenían aceite, las que tenían el poder del Espíritu Santo, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes gritando y diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Yo no sé quién son ustedes. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola es muy hermosa, yo sé que ustedes la han estudiado en otras ocasiones. Todos aquellos que carezcan de los dones del Espíritu Santo representados por este aceite, el aceite que da luz, no serán reconocidos cuando venga Cristo por segunda vez. No, Señor, yo fui anciano de iglesia por 30 años, aquí estoy, Señor. Señor, yo daba 10 estudios, 15 estudios bíblicos en la semana, aquí estoy, Señor. ¿A quién va a reconocer Jesús cuando Él venga, hermanos? A los que reflejaron en sus vidas el carácter de Cristo. Aquellos que ardieron con el aceite del Espíritu Santo y que fueron lámparas en el mundo. Esos son los que Cristo va a reconocer cuando Él venga. Mire lo que dice la sierva del Señor, con esto voy a ir terminando. Una cita más del deseado de toda la gente. No, esta cita se encuentra, el deseado de todas las gentes. Yo puse, bueno, yo espero no haberme equivocado. Palabras de vida del gran maestro, no es deseado de todas las gentes, rectifico. Palabras de vida del gran maestro, páginas 336, 336, disculpen, 336, 337 y 338. Por favor, les pido de todo corazón que atendamos bien lo que dice esta declaración final. Con esto vamos a cerrar con broche de oro. Hablando de las 10 vírgenes, en los textos que acabamos de leer, dice, las dos clases de personas que esperaban al Señor, por supuesto, representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera o luz a mi camino. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. En la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Aquí en la iglesia sucede lo mismo. Todos tenemos la Biblia. Todos decimos que somos cristianos y todos estamos esperando la segunda venida de Cristo, la venida del esposo. Y aparentemente entre nosotros no hay diferencia. Pero noten cómo sigue diciendo la declaración. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras.
Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Todos los que estamos aquí, hermanos, sin excepción de nadie, tenemos conocimiento de las Escrituras, hemos oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y todos estamos esperando y anhelando su aparición. ¿Sí o no? Por supuesto. Pero noten cómo sigue diciendo la declaración. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera. La fe es probada. Y cuando se oye el clamor, ¡he aquí! El esposo viene, salid a recibirle. Muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Oigan bien, hermanos, esto es muy importante que nosotros lo aprendamos en esta noche. Repito, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. La teoría de la verdad, yo puedo predicar desde el púlpito sermones maravillosos y gloriosos, pero si no van acompañado de la misericordia y del amor de Cristo, de nada sirven. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. ¿Eres tú lámpara o eres vela? ¿Soy yo lámpara o soy vela? ¿Estamos alumbrando al mundo, mis queridos hermanos? ¿Estamos ardiendo continuamente gracias al poder de Cristo Jesús a través de su Santo Espíritu? Recuerden, Jesús es la luz del mundo. Su palabra es la luz para nosotros hoy. Y si nosotros nos alimentamos de su palabra cada día, si pedimos al Señor que nos dé el poder de su Santo Espíritu, nosotros seremos luz al mundo que está allí en tinieblas. Reflejaremos esos 7 frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Reflejaremos el carácter de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que el mundo espera ver en su iglesia. El mundo espera ver una iglesia convertida, una iglesia transformada por el poder del Espíritu Santo. Cuando el mundo vea, hermanos, en nosotros que somos personas transformadas por el poder del Espíritu Santo, como el endemoniado de Gadara, cuando vean lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, cómo ha transformado mi carácter, tu carácter, el mundo va a querer conocer el Salvador que yo profeso creer. Cuando el mundo ve, cuando el mundo me observa y ve que yo no soy un cristiano cortés, que soy un cristiano maleducado, que soy un cristiano vulgar, que soy un cristiano tosco, el mundo no va a querer conocer a Jesús. Por eso nosotros necesitamos hoy un conocimiento de Cristo Jesús. Necesitamos volver nuevamente a las verdades que están allí reflejadas en el santuario terrenal. Que el Señor nos bendiga en esta noche, mis queridos hermanos. Que Dios nos ayude a vivir una vida de luz, de constante luz, ardiendo constantemente en favor de aquellos que están en oscuridad y en tinieblas. Terminamos con una palabra de oración, por favor, si me acompañan, si son tan amables. Querido Padre Celestial, en esta noche le damos las gracias, Señor, porque Cristo Jesús es la luz del mundo. Jesús dijo que el que lo sigue no andará en tinieblas. Padre, ¿de qué manera nosotros seguimos a Jesús? A través de su palabra. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué voces estamos escuchando nosotros, Padre? ¿Las voces de los hombres
o la voz de Cristo a través de su palabra. Queremos oír esa voz, Señor. Y es por eso que le pedimos cada día que usted nos ayude a alimentarnos de su bendita palabra. Que usted nos dé el poder de su Santo Espíritu, ese aceite maravilloso, para que nosotros podamos arder continuamente en un mundo lleno de tinieblas y oscuridad. No queremos seguir siendo cristianos mediocres, Señor. No queremos ser velas. Las velas se apagan y dejan de alumbrar o de arder. Queremos ser lámparas que estén ardiendo constantemente. Y es por eso que le pedimos en esta noche que usted nos colme con su Santo Espíritu. Derrame su Espíritu sobre nosotros para poder, Señor, alumbrar a otros que están allí en tinieblas. El mundo anhela ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. El mundo no espera tanto en que nosotros seamos grandes predicadores. El mundo tal vez no está esperando que nosotros seamos personas destacadas en medio de la sociedad. El mundo está esperando ver en nosotros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El cambio que Jesús ha hecho en nuestras vidas, Señor. Eso es lo que el mundo quiere ver hoy. Cuando el mundo vea eso, así como lo vio en los discípulos de Cristo, cuando el mundo vea la transformación que hizo el poder del Evangelio en esos hombres toscos, en esos pescadores iletrados, en ese Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia y blasfemo, así nosotros también, Señor, cuando el mundo vea lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas a través de ese aceite del Espíritu Santo, el mundo dirá, de verdad, existe un Salvador. Padre, acompáñanos de regreso a nuestros hogares en esta noche. Cuídenos de todo peligro y de todo mal y llévenos con su bendición. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.